Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de Gloria.
Muy buenas noches, amada familia. Qué bueno tener una vez más esta oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Sabemos que su palabra siempre es una palabra propicia para nuestras necesidades. Sabemos que Dios es un Dios bueno, que independientemente de las circunstancias que estemos pasando, nosotros necesitamos poner nuestra mirada en Jesús y saber que solamente de Él proviene nuestra bendición. Saber que solamente de su mano es que, o con Él es que podemos contar. Así que yo quiero que en esta noche podamos orar para que seamos disponiendo nuestro corazón y nuestra vida para escuchar lo que el Señor tiene para hablarnos en esta noche. Es una palabra propicia, es como la continuación del mensaje que dimos hace 8 días acerca de qué hacer cuando Jesús nos pregunta, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos en medio de la adversidad? ¿Ahora qué hacemos en un momento de prueba, de dificultad? Y lo que necesitamos hacer, o lo que aprendimos hace 8 días, es que lo que necesitamos hacer es poner nuestra mirada en Jesús, porque Él tiene la respuesta, Él tiene el panorama completo. Él es el que sabe absolutamente todas las cosas y en Él podemos depositar toda nuestra confianza. Así que yo quiero en esta noche que sean ustedes, cada uno de ustedes, poniendo su mano en su corazón y orando conmigo en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, Señor, por tu gracia, por tu presencia, Señor, porque siempre, Señor amado, eres propicio a nuestra necesidad. Gracias, Señor, por tenernos paciencia, Señor, por guardar nuestra vida, Señor, por cuidarnos, Señor, por levantarnos, por restaurarnos, Señor. Gracias, Dios del cielo, porque solamente en ti hemos depositado nuestra confianza, Señor amado. Padre, que esta palabra, Señor, que hoy tienes para nosotros, Señor, edifique nuestra vida y edifique, Señor, la vida de los que tenemos a nuestro alrededor. Te doy gracias por ella en Cristo Jesús. Amén y amén. Y quiero que me acompañen al libro de Juan nuevamente, capítulo 6. Vamos a leer nuevamente desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Juan capítulo 6, versículo 1 al 13. Dice la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que iba de hacer, lo que había de hacer. Felipe le respondió, ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, ¿pero qué es esto para tanta gente? Jesús respondió, díganles a todos, y quiero que presten atención en esto, díganles a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron unos 5,000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo, hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos lo recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Hablamos que Dios muchas veces usa las circunstancias adversas para probar nuestra fe, ¿verdad? Para ver y para que nosotros podamos descubrir el nivel de fe en el que estamos, para que nosotros podamos descubrir qué tan cierto es que dependemos de Él o no, qué tan cierto es que confiamos en Él o no. Lo que vence al mundo es nuestra fe. Dios está buscando algo especial. Cuando Él vuelva, dice la palabra del Señor, que Jesús dijo que cuando Él vuelva será que va a hallar fe en la tierra. Es algo que Jesús está esperando de nosotros. Y sin importar el nivel de fe en el que nosotros estemos, Jesús siempre nos muestra un camino superior.
cómo de lo poco o limitado Él hace cosas extraordinarias e ilimitadas. Vale la pena creer en el Señor. Él desea que realmente dependamos de Él y de esa manera mostrar a nosotros y por medio de nosotros gloriosas bendiciones, que es lo que vemos en el pasaje de hoy. Para ver el cumplimiento de aquello que Dios prometió se requieren algunas cosas que vemos en este capítulo que vamos a leer en algunos versículos. Y el título del mensaje hoy es Deja que fluya. Deja que fluya ¿qué? La bendición que Dios ha puesto en ti para otros. La bendición que ha puesto para bendecir tu vida, pero también ha puesto para bendecir la vida de otros. Jesús dijo, dad de gracia lo que de gracia has recibido. Ahora, para ver el cumplimiento de aquello que Dios prometió, se requiere que nosotros tengamos expectativa y que seamos obedientes al Señor. ¿Qué es expectativa? Es tener esperanza, es tener confianza del buen Dios que nosotros tenemos. En el versículo 10 del capítulo 6 de Juan dice, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 hombres. Y tomó aquellos panes y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Ahora, la expectativa es la esperanza o sueño o ilusión de realizar o cumplir un determinado propósito. La Biblia dice que Cristo es nuestra esperanza de gloria. Si estamos en Él, nuestro futuro está asegurado. Sin importar lo que estés viviendo, sin importar las circunstancias que podamos pasar. Ahora, el grupo selecto de los discípulos de Jesús, uno de ellos Felipe y otro Andrés, que fueron a Felipe el que le hizo la pregunta y a Andrés que dio una respuesta. Ellos debían tener expectativa. Cuando ellos le muestran sus limitaciones, su incapacidad para darle solución a este problema, ellos yo creo que estaban expectantes a lo que iba a hacer Jesús. ¿Por qué? Porque Andrés le muestra los panes, los peces que hay, tal vez poco para ellos, pero para el Señor no hay nada imposible. Ellos debían tener expectativas. Jesús los acababa de confrontar con una pregunta que retaba su fe y les dijo, ¿qué hacemos? Ahora lo verían a Él obrar de una forma poderosa, porque recuerden que Jesús les preguntó qué hacemos para probarles, para saber qué había en su corazón y qué iban a responder. Pero Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Ahora, asimismo, el Señor sabe qué va a hacer en la circunstancia que tú y yo podamos estar pasando. Lo que nosotros necesitamos hacer es mantenernos en fe y tener expectativa del buen Dios que nosotros tenemos. Se requiere que veamos hacia nuestro futuro con esperanza. Entre mayor y más difícil se vea la dificultad, mayor expectativa, y sabemos que mayores cosas milagrosas ocurrirán y Dios hará en nuestras vidas. Para que sus bendiciones fluyan, necesitamos estar con expectativa, pero al mismo tiempo ser obedientes. En Marcos capítulo 5, versículo 35 dice la palabra del Señor. Mientras él todavía hablaba con ella, habla de Jesús hablando con la mujer del flujo de sangre, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Jairo en verdad debió estar expectante y ser obediente a las instrucciones que Jesús decía. Ahora, él le dice, tu hija ya murió, como quien dice, ya no hay esperanza, ya no tienes absolutamente nada que hacer delante del maestro. Pero cuando Jesús escucha que traen ese reporte tan negativo, el Señor le dice a Jairo, no tengas temor, solo ten fe. Ahora, Jairo necesitaba tener expectativa y ser obediente a lo que el Señor le estaba diciendo. ¿Para qué? Para ver un milagro, el milagro que necesitaba en ese momento. Ahora, muchas veces nosotros pensamos que el milagro más importante es, no sé, resucitar personas, sanar enfermedades, pero en realidad el milagro más importante que el Señor vino a hacer en la cruz del Calvario fue el traernos vida eterna
eterna, una vida abundante, una vida eterna en compañía de nuestro Dios. Ese es el milagro más sobrenatural que puede existir, el cambiar el destino eterno de las personas. Ahora, ese es el milagro que el Señor hizo por ti y por mí. Tú puedes decir tal vez que conoces al Señor, pero dices, tal vez no he visto todos sus milagros. Yo quiero que tú te mires a ti mismo. Y si tú has creído en Cristo, ten la seguridad que el Señor cambió tu destino eterno. Y ese es el mayor milagro que puede existir. Porque tú y yo estábamos condenados a una eternidad sin Dios. Pero gracias a la obra de Cristo en la cruz, nosotros tenemos acceso con confianza a su presencia. Podemos presentarnos sin sentir vergüenza, porque sabemos que el Señor nos ha vestido con manto de justicia gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, Jairo debía ser obediente y debía estar expectante. En ese tiempo no había celular. Desde el punto de donde Jairo salió con Jesús, digamos que la narración no muestra exactamente el tiempo, pero él tuvo que caminar un tiempo en fe, creyendo sin temor, a pesar de lo que ya le habían dicho, a pesar de los reportes. Él tuvo que caminar en fe. Un tiempo no pudo llamar y decir, bueno, ya se mejoró. No, y cuando llegó allá el panorama era desalentador, porque todos estaban llorando. Todos estaban tristes, todos estaban tocando flautas, ya como se murió la niña. Cuando Jesús llega y dice, no teman, ella no está muerta, está dormida. Y las personas que rodeaban a esta niña tenían incredulidad en su corazón y lo que hicieron fue reírse de Jesús. Entonces Jesús los saca a todos, solamente permite el ingreso de 3 de sus discípulos y permite el ingreso de los papás de la niña y ora por la niña y la niña se levanta de forma sobrenatural. Ahora, nosotros podemos ver, Jairo necesitó estar expectante y ser obediente a las instrucciones que Jesús le había dado. ¿Y cuáles fueron esas instrucciones que Jesús le dio en este momento en especial? Le dice, no tengas miedo, ten fe. Dios siempre nos sorprende su manera de obrar. Siempre hará más de lo que pedimos o entendemos. No pierdas la esperanza de lo porvenir. No dejes que las circunstancias que tienes frente a ti te hundan. No te dejes dominar por tus emociones. Que sea tu espíritu renacido en el Señor el que controle nuestra vida. Muchas veces por las circunstancias podemos llorar y es normal, es natural, somos seres humanos. Jesús también lloró ante la tumba de Lázaro porque la voluntad de Dios inicialmente no era la muerte de la humanidad. Pero ¿qué pasó? Ahora, aunque podemos llorar, no nos podemos quedar moviéndonos todo el tiempo por las emociones. Necesitamos levantarnos en fe para ver los milagros abundantes y sobrenaturales de nuestro Dios. No digo que llorar sea malo. El punto es que nuestras emociones no son las que nos gobiernan. Es nuestro espíritu que tiene una esperanza viva lo que gobierna nuestra vida. Es el Señor en nosotros el que nos fortalece, el que nos anima, el que nos dice, vamos, sigamos adelante, porque aún realmente lo mejor está por venir, porque aún incluso la muerte no puede separarnos de su amor, porque la muerte no puede detener el plan y el propósito de Dios, que es una eternidad en su presencia. Alineémonos al deseo de Dios para nosotros. Mantengamos una gran expectativa, porque tenemos un gran Dios. Lo hecho por Cristo en la cruz del Calvario es el mayor milagro que la humanidad necesitaba. El cambiar el destino eterno del hombre es algo que no tiene descripción. Este mundo es pasajero. No te aferres al mundo. Aférrate a aquel que es eterno, que no cambia, que es inmutable, que es fiel. Aférrate a tu Creador, aférrate a tu Señor, a tu Dios. Ten expectativa. Los planes del Señor son mucho más altos que los nuestros. Hay cosas que pasan en nuestra vida que en este momento no entendemos, que en este momento no tienen explicación, pero tenemos la confianza de que tenemos un Padre bueno.
de que sus planes son mejores que los nuestros y que Él hace mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Entonces, si sabemos y tenemos la confianza en ese buen Dios, en ese Dios todopoderoso, en ese Dios sobrenatural, entonces podemos descansar y saber que sin importar lo que se levante, Dios cuida de los que son suyos. Mantén tu expectativa y obedece en esta noche las mismas instrucciones que le dio a Jairo. No temas y ten fe. No temas y ten fe. Instrucciones claras que le dio a Jairo. Y si tú ves en la palabra del Señor, cada vez que el Señor iba a manifestar un milagro, de cierto modo, Él daba una instrucción. Por ejemplo, a la mujer que encontraron adulterando, que todos le iban a apedrear, y que Él dice: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El Señor después habla con la muchacha, porque resulta que nadie pudo apedrearla, porque obviamente no estaban libres de pecado. Y cuando habla con la muchacha, ella le dice que ninguno la condenó. Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, Jesús le dio una instrucción. Ella tuvo fe para creer y acercarse al Señor, pero Jesús le dio una instrucción para hacer: no peques más. Mantengamos nuestra expectativa y obedezcamos las instrucciones de nuestro Dios. En el pasaje que leímos al principio, vemos cómo Jesús mandó. ¿Cuál fue la instrucción en ese pasaje? Mandó a que todos se sentaran en el pasto. El pastor de las ovejas, el Dios Todopoderoso, haría un milagro de provisión que contiene un profundo principio espiritual, que ya vamos a descubrirlo más adelante. Ahora, recuerden que lo primero que dijimos es que necesitamos tener expectativa. ¿Para qué? Para ver esos milagros sobrenaturales en nuestra vida, tener expectativa y obedecer las instrucciones de nuestro Señor. Lo segundo es tener una dependencia total y absoluta de Dios. Dice el versículo 11: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Tremendo esto. Dice la palabra que Jesús tomó los panes y dio gracias. Jesús, recuerden que decía que Él no hacía nada por su propia cuenta, sino que Él hacía todo lo que veía y oía del Padre. Esta instrucción, el haber dado gracias, el coger los panes, el saber que eso se iba a multiplicar de forma sobrenatural, debió haberla recibido en su espíritu, porque Él no siempre multiplicó los panes, o Él no cada vez que estaba en cualquier lado: venga, a ver, vamos a multiplicar el pan y vamos a darle de comer a todos. Recuerden que todo lo que Jesús hacía buscaba que las personas entendieran un principio espiritual, y ya vamos a ver cuál era este principio. Esta instrucción de lo que Jesús hizo la debió recibir del Espíritu Santo en su interior para saber qué hacer y cómo hacerlo. No podemos ver las circunstancias y apoyarnos en nuestra propia sabiduría. Por el contrario, necesitamos depender del Señor para ver su mano obrar. Hagamos lo que está en su plan y no lo que se nos ocurre a nosotros. Jesús, ¿qué fue lo primero que hizo cuando tomó el pan en sus manos? Dice la palabra que Él dio gracias. Gracias. Ahora, la gratitud es una actitud del corazón que permite que la bendición fluya en nosotros y por medio de nosotros para otras personas. Necesitamos ser agradecidos. En Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El pecado inicial del hombre fue el independizarse de Dios, el querer tomar decisiones sin tener en cuenta la voluntad de Dios Padre. Hoy en día muchas veces
No podemos caer, o muchas veces caemos en esa independencia y queremos hacer lo que a nosotros bien nos parece. Y ante la adversidad, ante la circunstancia, ante la situación que esté delante de ti, necesitamos mostrar absoluta dependencia del Señor. Tú y yo no dependemos de nuestro trabajo, tú y yo no dependemos de nuestra familia, tú y yo no dependemos de nuestro esposo o esposa. Nosotros dependemos de nuestro Dios. Nuestra dependencia total es del Señor. Él no falla. No podemos hacer o creer que las cosas se hacen mejor a nuestra manera, bajo nuestro propio concepto y esperar resultados sobrenaturales. Si tú quieres hacer lo que tú quieres hacer, entonces no esperes algo sobrenatural o no esperes decir, Señor, bendice mis planes. No, el Señor, los planes que ha bendecido son sus planes para ti. Es mejor seguir su plan. Ahora, donde existe una dependencia absoluta del Señor, encontramos dirección divina. Está escrito que Dios preparó todas las cosas de antemano para que nosotros solamente caminemos en esas buenas obras que Él ya preparó. Jesús no solo mostró dependencia total de su Padre, sino que caminó en todo el plan, ejecutando todo el plan sin faltar una sola palabra. Jesús, esto me parece poderoso, porque el Señor vivió lo mismo que nosotros. Dice que Él aprendió obediencia y se sujetó. Pero miren lo que dice Hebreos 5:8. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Tremendo. Jesús también tuvo que sufrir. Jesús puede entenderte a ti, puede entenderme a mí cuando sufrimos por alguna razón, porque Él tuvo que aprender obediencia aún a través del sufrimiento que Él presentó. Ahora, nosotros necesitamos una dependencia absoluta de Él, que sin importar la circunstancia que se levante, podamos tener una expectativa grande, podamos obedecer al Señor y podamos realmente permitir que nuestra vida dependa por completo de Él. Si nosotros nos mantenemos expectantes ante lo que Dios ya hizo y que está a punto de manifestarse en nosotros en algunas áreas, y dependemos por completo de Él, y no solamente eso, sino que obedecemos sus palabras, podemos hacernos partícipes de cosas milagrosas. Tremendo. Ahora, miremos la historia que estábamos leyendo. Dice la Biblia que Él les mostró cuál era el mejor camino. Cogió y obedeció al Padre, cogió los panes, los peces, dio gracias, se los dio a sus discípulos, y los discípulos en sus propias manos iban a poder ver un milagro. Ahora, lo tercero que necesitamos es recibir y dejar fluir la bendición. O sea, no te acapares con las bendiciones, porque en la medida en que tú recibes y das, recibes más. Dice el versículo 10, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó aquellos panes, y habiendo dado gracias, mira lo que hizo, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Versículo 12, y cuando se hubieron saciado, es decir, que el milagro no solamente fue para los discípulos, sino también hacia las personas, pero Jesús lo utilizó a los discípulos, y en las manos de los discípulos, a medida que iban partiendo, también se iba multiplicando y se iba gestando o generando ese milagro. Jesús enseña a sus discípulos que no solo se trata de recibir, sino también se trata de dar, para que todos quedemos saciados y haya en abundancia. Es un principio maravilloso, ya que entendemos que los milagros provienen de Dios, y quien lo pone y Él es quien lo pone en nuestras manos. Y si queremos que todos estemos satisfechos, necesitamos dar a otros. El milagro viene de Dios, el Señor lo pone en tus manos, tú lo recibes, pero si queremos que todos quedemos satisfechos, pues nosotros necesitamos dar a otros de ese milagro que el Señor ha hecho en nosotros. Muchos retienen la bendición porque confían más en lo tangible que en Dios. Es necesario dejar fluir.
Deja que fluya la bendición en ti y a través de ti. Cuando estamos expectantes de los milagros, de las cosas sobrenaturales que ya Dios preparó de antemano para nosotros, cuando estamos obedientes a su plan, cuando en realidad dependemos de Él, vamos a ver resultados sobrenaturales en nosotros. Pero eso no es solo para nosotros, sino también para otros. Porque en la medida en que tú partes el pan y le das a las otras personas, no solo tú estás satisfecho, sino también a aquellos a los que le has dado quedan satisfechos. Y de esa manera el reino de Dios se va extendiendo. Segunda de Corintios 9:8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios no está en contra de la abundancia. Es solo que nos dice que teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, la abundancia es para toda buena obra. Es decir, la abundancia no es para enriquecernos, por el contrario, es para toda buena obra, porque todo es de Él y para Él. La riqueza no consiste en los bienes materiales que poseemos, por el contrario, consiste en qué tanto damos de lo que hemos recibido. Jesús dijo: dad de gracia lo que de gracia has recibido. Esto aplica para tu dinero, para tus talentos, para tu tiempo. Démosle a Dios y a los demás. Ahora, frente a la adversidad, podemos encontrarnos en encrucijadas que serán resueltas al depender y confiar por completo en la obra hecha por Cristo en la cruz del Calvario. Responder con credulidad ante sus interrogantes y hablar fe, para así estar expectantes, siendo obedientes, dependiendo de Él, para recibir y dejar fluir todo lo dado por nuestro amado Dios. Ahora, miren este principio espiritual que está en este pasaje. Recuerden que Jesús no hacía nada por coincidencia. El Señor lo que les estaba ilustrando era, o lo que les iba a ilustrar, era lo que posteriormente iba a hablar. Jesús les hace la multiplicación de los panes y los peces y todos quedan saciados, satisfechos y sobra, ¿verdad? Y después Jesús le dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Quien come de mí nunca más tendrá hambre. Ahora, eso era un principio espiritual. La Biblia dice que Jesús es el pan de vida eterna que descendió del cielo. El milagro de la alimentación de los 5,000 se dio para darles una ilustración práctica de un principio espiritual. Él dice: quien come de mí no volverá a tener hambre. Así como los 5,000 hombres fueron totalmente saciados, sin contar mujeres y niños, con el pan físico que comieron, asimismo los que comemos de Jesús, los que creemos en Jesús y nos confiamos y aferramos en Él, vamos a tener una total satisfacción y vamos a estar totalmente satisfechos. Pero no solamente se requiere recibirlo, sino que también necesitamos partir y compartir a otros. Compartir de este mensaje de Cristo, como el pan de vida eterna sacia todas nuestras necesidades. Esas cestas que sobraron espiritualmente se siguen repartiendo o se siguieron repartiendo a tal punto de que hoy tú y yo comimos de ese pan y estamos compartiendo a otros para que todos quedemos satisfechos de Cristo. Pero necesitamos que la bendición no solamente la recibamos nosotros, sino que podamos dejarlas fluir. Hay muchos hambrientos afuera, hay muchas personas sin Cristo. Y aquellos que necesitan de Cristo y nosotros estamos saciados, compartamos de esa bendición que ahora tenemos. El mayor milagro que puede existir es la salvación, es el cambio del destino de la eternidad del ser humano. No te quedes callado. Parte ese pan de lo que tú has recibido. Dad de gracia lo que has recibido de gracia. Nuestro Cristo merece ser adorado y honrado por muchas más personas. Así que no es tiempo para guardar silencio, no es tiempo para menguar, no es tiempo para dejarnos llevar por nuestras emociones. Es tiempo para levantarnos en fe y ver con expectativa lo que tenemos por delante, porque definitivamente lo que está por delante es lo mejor que puede venir para nosotros. Disfrutemos de los planes de Dios para nuestras vidas. Así que yo quiero que tú puedas
entender que el Señor desea que tú dejes fluir la bendición en ti y hacia otros por medio de ti. Padre bueno, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú deseas que dejemos fluir aquello que has puesto en nosotros, Señor. Tú has consolado mi vida, Señor, y de esa manera, Señor, me capacitas para poder consolar a quien lo necesita, Señor. Padre, que así cada uno de tus hijos que escucha esta palabra, incluso el que no te conoce, Señor amado, pueda entender que necesitamos tener una absoluta dependencia de ti, que te pueda conocer, Señor. Gracias te doy, Señor, por tu iglesia. Gracias porque tú nos enseñas hoy que dejemos fluir tu palabra, Señor. Gracias te doy en Cristo Jesús. Amén y amén. Si tal vez alguno de los que me está escuchando nunca antes ha escuchado de Cristo y este es el momento, o nunca antes has tomado la decisión de aceptar a Cristo en tu corazón, si tú quieres estar completamente satisfecho, si ese vacío que tienes en tu corazón quieres que realmente pueda ser llenado, acércate al Señor, cree en el Señor Jesucristo, y si tú crees y confiesas con tu boca, ten la seguridad que serás salvo, y el Señor viene a morar en tu corazón y puedes tener esa saciedad, estar completamente satisfecho, independientemente de las circunstancias que podamos vivir. Así que yo te invito a que tú puedas acercarte al Señor, ten la confianza que Dios está contigo y que el Señor escucha tu oración. Iglesia, los amamos y bendecimos. Los esperamos este domingo con una poderosa palabra que sé que va a edificar sus vidas de una forma sobrenatural. Recuerden inscribirse para nuestro servicio presencial. Dios los bendiga, Dios los guarde. Bendiciones.